Amigos, bienvenidos una vez más a El Camino por Emaús. Después de escuchar a los demás, llega nuestro momento de hablar. Hoy el camino se vuelve testimonio y encuentra una mesa. Así es, amigos caminantes, busquemos juntos el ritmo de nuestros pasos. La luz comienza a entrar por la copa de los árboles. Bajo nuestros pies el camino conserva la humedad. Cada pisada deja una marca breve antes de que el viento y el tiempo las suavicen. Y es que no podemos llevarnos todas las piedras del sendero y tampoco requerimos describir cada una de las ramas para demostrar de que estamos caminando. El camino verdadero deja otra clase de huella, cambia nuestra forma de respirar, corrige nuestros pasos y ensancha nuestra mirada. Así, sintamos el aire fresco entrar en nuestros pulmones, escuchemos a los pájaros volando alrededor. Hoy caminaremos preguntándonos qué es lo que merece ser contado cuando una experiencia ya ha transformado nuestra manera de vivir. Amanece sobre el camino y el horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo contigo. En nuestra caminata anterior, entramos con una lámpara y descubrimos que la casa ya estaba encendida. Antes de que Cleofás y su compañero pudieran hablar, la comunidad ya proclamó: es verdad, el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Ellos entonces escuchan una noticia que no habían producido. Su experiencia anterior en Emaús no pierde valor por eso. Encontró ahora una compañía. Y entonces el gran evangelista Lucas abre un espacio para una expresión delicada. Y dice, ellos por su parte. No dice que corrigieron a los otros, ni que recuperaron el centro de la habitación. Ellos simplemente ofrecen su parte del testimonio. Y entonces la historia de Simón no borra a la historia de estos caminantes. Y la de los caminantes a su vez no desplaza a la historia de la comunidad. Cada voz pudo servir una misma verdad. Nosotros también podríamos aprender que hablar después de escuchar cambia el tono de nuestro propio testimonio. Ya no requerimos demostrar que nuestra experiencia fue la más importante, la más potente. Podemos contarla para que encuentre su lugar dentro de una historia compartida. Muchas veces estuviste cerca y no te supe reconocer. Eras luz entre mis dudas, presencia fiel al amanecer. Mientras avanzo por la senda, algo comienza a despertar. Tu voz habita mis silencios y me enseña a confiar. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo contigo.
En tu palabra encuentro fuego, en tu mirada libertad. No me obligas a seguirte, me invitas a caminar. Y mientras late el corazón, más clara se vuelve tu voz. Cada paso deja huellas de un amor que me encontró. Y ese es el tercer paso del regreso. Primero nos levantamos y decidimos volver. Después entramos, escuchamos y reconocimos las luces y las llamas de los demás. Y ahora vamos a aprender a contar. Y contar no es recitar simplemente un inventario, ni convertir nuestra vida en el centro del espectáculo. Tampoco es explicar cada coincidencia como una señal indiscutible de Dios. Una experiencia se vuelve testimonio cuando puede ser narrada con verdad, discernida con los otros y ofrecida al servicio de algo mayor que nuestra propia imagen. Y eso exige seleccionar, porque no toda emoción necesita un micrófono. No todo descubrimiento debe transformarse inmediatamente en un proyecto comunicacional. Nuestra pregunta para esta caminata será: ¿podemos contar lo vivido sin apropiarnos del amor del resucitado? Reconocer que lo que no comprendimos y entregar solamente aquello que puede ayudar a los otros a reconocer un poquito más profundo la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, el regreso madura cuando nuestra historia deja de pedir de escenario y cuando aprende a sentarse en la mesa con los demás. Falta que amaneciera, ni medir lo que faltaba por andar. Nos levantamos de la mesa, la noche no nos pudo detener. Jerusalén seguía siendo herida, seguía guardando el miedo y la cruz. Pero el camino que antes fue una huida, ahora sabía hacia dónde volver. El cansancio seguía en los cuerpos, pero ya no mandaba sobre los pasos. Volvimos por el mismo camino, pero ya no regresamos igual. La noche seguía cubriendo los montes, pero el miedo ya no iba adelante. Volvimos para contar lo vivido, volvimos para escuchar a los demás. Jerusalén seguía siendo herida, y en medio de todos dijiste paz. Escuchemos bien entonces la frase completa de este versículo 35 en este capítulo 24 del evangelista Lucas. Y dice así: ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Magnífico. Esto tiene muchas cosas muy bonitas. Primero, por su parte. Luego, contaron en el camino al partir el pan.
Antes de escuchar la canción que viene, quedémonos con la imagen. El sendero que atravesamos no termina necesariamente en una tarima. Entra por la puerta de una casa y desemboca en una mesa que ya existía. Sobre la madera hay un pan. Alrededor se reúnen personas que llegaron por rutas distintas. Cada uno trae sus propias sandalias, su propio polvo, sus preguntas, sus pérdidas y su pequeña o gran llama. Entonces el pan no pregunta quién llegó primero, quién es el primero que debe hablar. Más bien se parte para que todos lo puedan recibir a su propia forma. Y así puede comportarse nuestras historias, no como un trofeo que levantamos, sino como algo que puede ser bendecido, partido y ofrecido. Escuchemos entonces la canción como quienes llevan el camino hasta la mesa. Cantemos una palabra que no busca quedarse entera en nuestras manos, porque ha aprendido que compartir también es una forma de reconocer. Traemos el polvo en los pasos, la aurora rozando el pinar. No caben las piedras enteras, pero algo aprendimos a dar. La casa recibe el camino, la mesa nos deja llegar. Ponemos la voz entre voces, sin prisa por verla mandar. Nuestra historia se vuelve pan, se parte y nos vuelve a juntar. Jesús, caminaste tan cerca, tu gloria respira al contar. Nuestra historia se vuelve pan, la vida no pudo acabar. Tomamos la luz del sendero y juntos la damos al andar. También llevaremos la sombra, el tramo que no supimos ver. Tu paciencia sostuvo la marcha, tu fuego nos hizo volver. No somos la voz de la casa, ni dueños de toda verdad. Somos un pedazo del canto que aprende a escuchar y entregar. Bendice la huella y la duda, lo frágil que quiere servir. Que aquello que ardió entre nosotros dé fuerza a otros para seguir. La piedra quedó en el silencio, la tumba no pudo callar. Tu vida se sienta a la mesa y el alba comienza a cantar.
Volvamos con el detalle de cada palabra. Comienza por su parte. Nuestra parte no es poca cosa, pero tampoco es toda la cosa. El lenguaje de Lucas es extraordinario. Protege a los caminantes de dos posibles extremos. No necesitan callar porque otros ya hayan hablado, pero tampoco requiere imponerse para validar lo que estos discípulos vivieron. ¡Wow! Pueden entonces añadir una voz más en la conversación. En una comunidad sana, entonces los testimonios no se eliminan entre sí. Se escuchan, se contrastan, se iluminan y contagian unos a otros. Una persona nombra el sepulcro vacío. La otra recuerda una visita. Los dos caminantes cuentan el sendero y su mesa en Emaús, mientras la resurrección empieza a adquirir un cuerpo comunitario, porque ninguna voz pretende y ni siquiera puede intentar poseer la grandeza del Dios omnipotente, que regresa resucitado a compartir con sus amigos y con el resto de la humanidad. Entonces, nosotros podemos comprender que sí, regresamos con algo verdadero que ofrecer, pero también con la suficiente humildad para reconocer nuestros límites y el valor que podemos apartar, porque nuestra partecita puede ser completa sin pretender ser la totalidad de esta historia. Bueno, y entonces mientras caminamos podemos pensar que estos discípulos llegaron y contaron lo sucedido mientras ellos caminaban. Y eso incluía algo incómodo. Jesús caminó junto a ellos y ellos no lo reconocieron. Eso se lo van a contar a los demás, sus debilidades y sus limitaciones. Ellos hablaron con él, escucharon las escrituras y sintieron arder su corazón y aún no lo reconocían y requirieron llegar hasta la mesa. Bueno, las investigaciones sobre este camino de Emaús nos invitan a mirar la ceguera que puede producir incluso una interpretación cerrada del grandioso milagro de la resurrección. Un testimonio honesto no elimina esa parte para así parecerse algo más espiritual. Nosotros también podemos contar cómo una certeza se quebró, cómo juzgamos demasiado pronto a los demás y cómo una interrupción terminó corrigiendo nuestra propia ruta. No narramos la confusión para entonces castigarnos. La nombramos para mostrar la paciencia del que nos acompañó dentro de ella, porque la credibilidad no nace de presentarnos como impecables, nace de reconocer con sencillez que la gracia caminó más cerca de lo que nuestros propios ojos podían ver. Traemos el polvo en los pasos, la aurora rozando el pinar. No caben las piedras enteras, pero algo aprendimos a dar. La casa recibe el camino, la mesa nos deja llegar. Ponemos la voz entre voces, sin prisa por verla mandar. Nuestra historia se vuelve pan, se parte y nos vuelve a juntar. Jesús, caminaste tan cerca, tu gloria respira al contar. Nuestra historia se vuelve pan, la vida no pudo acabar.
tomamos la luz del sendero y juntos la damos al andar. Mientras seguimos caminando, miremos ahora el suelo que aparece y desaparece bajo cada uno de nuestros pasos. La frase no dice solamente que ellos contaron el final, dice que contaron todo lo sucedido en el caminar. Y allí hubo una conversación, hubo preguntas, silencios, hubo una confrontación, una reprimenda caritativa y una lectura nueva de la palabra en el marco mayor de la historia. Entonces el reconocimiento no cayó sobre ellos sin un proceso que incluía el pase de la desilusión a la conversión. Fue madurando mientras avanzaban hacia Emaús y también madurando mientras regresaban a Jerusalén. Así también en nosotros, en nuestro caminar por la vida, los cambios profundos rara vez pertenecen a un solo gran instante milagroso. Se van preparando en el tiempo, en nuestras conversaciones, en nuestras múltiples caminatas, en los errores reparados, en los aciertos logrados, en los encuentros ordinarios y en las decisiones trascendentales. Por eso, el testimonio no debería saltar directamente desde la herida hasta la victoria. Puede honrar la ruta, honrar el camino recorrido. Y eso nos lo recuerda la naturaleza. Ningún árbol aparece completo al día siguiente de ser sembrado, por más que lo intentemos. La transformación primero tiene raíces, luego tiene un tronco que muestra una intención, luego aparecen algunas ramas y empiezan a aparecer distintas estaciones donde salen hojas y se caen, y un ritmo que merece ser contado sin prisa y con un buen tiempo. También llevaremos la sombra, el tramo que no supimos ver. Tu paciencia sostuvo la marcha, tu fuego nos hizo volver. No somos la voz de la casa, ni dueños de toda verdad. Somos un pedazo del canto que aprende a escuchar y entregar. Bendice la huella y la duda, lo frágil que quiere servir. Que aquello que ardió entre nosotros dé fuerza a otros para seguir. La piedra quedó en el silencio, la tumba no pudo callar. Tu vida se sienta a la mesa y el alba comienza a cantar. Y así, estos caminantes no solo dijeron quién era el famoso forastero que había caminado con nosotros, contaron cómo fue que lo habían reconocido. Fue al invitarlo a entrar a su casa y partir el pan con él. Por eso, para la comunidad cristiana, ese gesto ya no es una decoración de la escena. Nos conduce al corazón de la misa, de la Eucaristía, en el cual Jesús toma, bendice, parte y entrega. Y así lo reconocemos en una vida que no conserva para sí misma. El pan permanece entero mientras pertenece a una sola mano, pero al partirse puede empezar a alimentar a muchos, como lo hizo Jesús muchas veces en la multiplicación de los panes, donde al final sobraban canastas para atender a las multitudes. Así, nuestro testimonio se vuelve semejante a ese gesto cuando deja de buscar admiración y empieza a ofrecer el alimento con humildad y sin egoísmos.
Tal vez entonces no podamos explicar todo lo que ocurrió. Las palabras puede ser que se nos entremezclen, pero sí podemos mostrar qué fruto produjo en nosotros. Produjo más misericordia, más amor por la verdad, más entusiasmo por servir, más libertad para caminar por esta vida y más deseo de comunión con los demás. Y así, reconocer a Jesús transforma la manera en que compartimos lo recibido. Y así, mientras como caminamos por esta vida, la bitácora que hemos construido empieza a descubrir cómo las ideas pueden nacer en nosotros y aparecer casi al mismo tiempo en otras personas. Y conduce a algo interesantísimo, porque nuestra primera reacción podría pensar que ese otro alguien se nos adelantó a nuestra grandiosa idea de producir un nuevo mensaje comunicacional asociado a la metáfora de los niños que van creciendo y ahora son mariposas. Pero es que la respuesta más madura reconoce algo distinto. Esa intuición no era propiedad nuestra, ya estaba resonando en la comunidad. Y así otros también habían escuchado ese mensaje y nos pueden mostrar la partecita de su testimonio. También hemos visto obras donde niños crecen hasta convertirse en jóvenes adultos, servidores del amor, que han sostenido por años unas familias que de una manera silenciosa y cuidadosa han preparado álbumes para mostrarles la evolución de su caminar desde ser una oruguita a ser una mariposa multicolor. Y así hemos contemplado entonces cómo sueños antiguos regresan ahora, después de mucho tiempo, pero ahora acompañadas por herramientas nuevas como la inteligencia artificial y todo el poder que tiene ella. Y es entonces cuando comprendemos que ninguna de esas experiencias necesita ahora convertirse en una lista específica de nombres, lugares o proyectos para poder comunicar el gran fruto que tienen por dentro. Podemos simplemente contar lo esencial, que la vida amorosa y potente que Dios nos dio a cada uno de nosotros continuó fuera de nuestro propio control, que muchas otras personas recibieron semillas, las sembraron y tienen dentro de sus hogares un árbol frondoso, como un águila que extiende sus brazos y ya le da calor a todos los demás. Y que algunos deseos que existen por allí no estaban acabados, sino simplemente estaban madurando para que llegue el momento oportuno. Y así los testimonios de la vida no son archivos completos que deben guardarse, es pan discernido que podrá llegar el momento de volver a sacarse de la gaveta y llevarlos al mundo. Y así elegimos aquello que puede alimentar, agradecemos lo que pertenece a otro y dejamos reposar lo que todavía no está listo para convertirse en una palabra. Llegamos con una historia encendida, ellos tenían otra que contar. La gracia había visitado a cada uno por caminos que empezaban a encontrarse. Mientras hablábamos, apareciste, no como recuerdo ni explicación. Mostraste las manos y los pies, y la paz tomó cuerpo en la reunión. Volver no borra lo vivido, lo convierte en algo que entregar. Regresamos al lugar del miedo con una
pero el miedo ya no iba adelante. Volvimos para contar lo vivido, volvimos para escuchar a los demás. La huida terminó siendo regreso, y en medio de todo dijiste paz. Así es, amigos, y en nuestro caminar, una vez más, llega el momento de orar juntos ante Papá Dios. Y comencemos por verificarlo en su labor en Jesucristo el resucitado, que camina con nosotros el camino. Gracias por permanecer cerca, incluso cuando nuestros ojos no sabían reconocerte. Enséñanos a escuchar antes de hablar, a ofrecer nuestra parte sin pretender ocupar todas las voces. Danos memoria para contar lo sucedido con la verdad. Danos memoria para traer lo que podamos sin necesidad de exagerar nuestras propias luces, sin tampoco esconder nuestras cegueras y sin convertir cada coincidencia en una certeza. Líbranos del deseo de usar el testimonio para generar admiración, para defender nuestra imagen o reclamar la propiedad privada de una obra que también le pertenece a la humanidad. Haznos reconocer tu paciencia en los tramos confusos, tu palabra en las conversaciones que corrigieron nuestra mirada y tu presencia en gestos sencillos de hospitalidad. Y que cuando lleguemos a una mesa, tomen nuestra historia, la puedan bendecir, la puedan partir y convertirla en alimento para sus propias vidas. Danos, por favor, que lo vivido en nuestras vidas produzca libertad en las vidas de los demás, que inspire misericordia, servicio y deseo de común unión. Recibe también con voz humilde y valiente lo que tenemos por dentro y nuestro silencio para que, si hace falta, también lo resucites y así pueda contar nuevas historias y así compartir con los demás sin competir. Amén. Retomemos pues nuestros pasos una vez que vamos completando nuestra caminata de hoy. Y antes de contar la experiencia completa, hagámonos esta pregunta. ¿Es verdad? No solamente si ocurrió, sino si lo estamos narrando con la verdad correcta, sin adornos que nos conviertan en los protagonistas perfectas de esta experiencia, como lo hizo Pedro cuando reconoció sus propias limitaciones al no acompañar a Jesús en su Vía Crucis. Preguntémonos entonces si es humilde la manera como estamos compartiendo, si reconoce lo que también no vivimos y lo que otros también aportan, porque nosotros quizás no hemos metido el dedo en la llaga como lo han metido los demás. Solamente lo reconocimos en el pan mientras caminábamos hacia Emaús. Así que ayúdanos a ser humildes ante lo que todavía no sabemos y lo que todavía no comprendemos. Ayúdanos a preguntarnos si lo que estamos viviendo sirve, si es capaz de alimentar, acompañar y abrir nuevas conversaciones e inspirar nuevas caminatas de otros con Dios, en vez de colocar nuestra vida como una vitrina y transformarnos en un San Cleofás. Ayúdanos a alimentar la verdad, la humildad y el servicio. Esas preguntas convierten entonces el recuerdo en un verdadero testimonio. Así nuestro sendero ya va culminando, los árboles van quedando atrás, vamos entrando en el hogar donde vamos a descansar, porque ya el aire que movía las hojas no requieren pedirles que nos cueste cada una de las estaciones de la vida. Nosotros también podemos ahora entrar en la mesa y solamente traer el fruto maduro para alimentar a los que están cerca. Y nuestra parte no tiene por qué ser la única parte.
La mesa puede estar llena de muchas otras alimentos maravillosos que puedan compartirse y hacer de nuestra próxima compartir algo más especial. Aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone. Y ahora que estamos ya descansando, habiendo culminado la caminata de hoy, pensemos en las que nos vienen a futuro, porque hoy dos historias entraron en la misma habitación. La historia de la comunidad que habló con Simón y la historia de los caminantes que ofrecieron lo sucedido en la ruta hacia Emaús. Nadie requirió borrar la voz del otro. Pero entonces, para mañana, para nuestra próxima caminata, vamos a ver cómo Lucas abre con una nueva, magnífica frase. Y dice así: mientras estaban hablando de todo eso, Jesús entró, estuvo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Sí, Señor, eso es lo que vamos a experimentar en nuestra próxima caminata, versículo 36. Hoy todavía no estamos allí, estamos en una presencia para descansar en la mesa, porque mañana abriremos el significado de esa paz. Así que hoy nos quedamos con este instante anterior a ese momento, donde la comunidad está reunida, donde varias historias ya fueron compartidas y una conversación sigue viva. Así que no faltemos, preparémonos para esa maravillosa caminata y lleguemos con nuestra parte ya ofrecida, con las manos ya abiertas y el corazón dispuesto para descubrir qué ocurre cuando Jesús ocupe el lugar que ninguna de nuestras voces debería reclamar. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Paso a paso. Y bueno, mis amigos, después de caminar, que nuestro corazón arda un poco más. Que arda por lo que vivimos en Emaús, que arda por lo que tardamos en comprender y por la paciencia de Jesús mientras aprendíamos a reconocerlo. Que arda porque la resurrección está a su vez produciendo resurrección en nosotros, en nuestra voz, y que el miedo no se quede guardando nuestro testimonio, para que esa voz no busque dominar la mesa y que cuente con verdad y que escuche con humildad, que se entregue con amor y que siga caminando hacia nuestras próximas fases donde vamos a compartir la paz. Sigamos entonces caminando, llevemos nuestra parte no como un trofeo, sino como un pan, que nuestro corazón arda después de cada caminata y para que comprenda que una historia entregada con humildad también puede convertirse en un sabrosísimo alimento para el caminar de los demás. Aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir.